Los Austrias-Habsburgo, esta dinastía, la siguiente que tenemos acá, simplemente les estoy mostrando cómo llega nuestro querido Carlos I, Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico. Acá al costado lo que tenemos simplemente es cómo llega él, con cada escudo de armas. Acá lo tenemos a Carlos, que cuando abdica le va a dejar por un lado a su hermano y por otro lado a su hijo Felipe II, que va a ser Felipe un rey fundamental para la dinastía Austria-Habsburga en España. Pero fíjense lo que les comentaba, la herencia que tiene por parte de su madre, la corona de Aragón, de Castilla, y por otro lado, por parte de su padre, los territorios hereditarios de Habsburgo y de Borgoña. Para reafirmar lo que les mostraba anteriormente, acá tenemos el mapa, para ver bien los dominios. Fíjense, en violeta tenemos Castilla, obviamente los dominios de Aragón, con la herencia materna, lo que sería Cerdeña, Nápoles para Aragón. Y por otro lado tenemos los territorios heredados, todo el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y en el medio, ¿a quién tenemos? A su gran enemigo, que quiere convertirse también en emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Francisco I de Francia, que implicaba de una manera competir con este rival directo. Y es ahí donde charlábamos en clase que él, Carlos, tiene que sostener política y geográficamente todos los territorios que hereda, consolidarlos, ampliarlos. Termina siendo el gran imperio del mundo, prevalece como potencia, pero tiene que sostener la disputa, las guerras civiles por la reforma luterana que se van a dar en territorio actualmente alemán, podríamos decir, la herencia germánica, en color gris que tenemos acá, y por otro lado, todo lo que implican los dominios en América. Acá les presento la dinastía de los Austrias-Habsburgo en España. No les voy a poner fecha ni nada, lo que quiero que simplemente tengan en cuenta es la consecución de la herencia. Podríamos decir el árbol genealógico, que lo tienen al principio de una manera más detallada. Lo que quiero que tengan en cuenta es esta herencia. Como les comentaba, los dominios por un lado lo va a tener el hermano y por otro lado el siguiente, que va a ser Felipe II, su hijo, que le van a llamar el Prudente, que va a ser el que va a organizar y administrar el Palacio del Escorial, donde hoy descansan la mayoría de los reyes de España, entre otras características importantes que va a tener Felipe sobre la administración del reino. Después Felipe III, Felipe IV, y por qué llegamos y les comento y les nombro nada más y nada menos que Carlos II el Hechizado. ¿Por qué se le decía el hechizado? ¿Por qué nos interesa? Porque no deja descendencia. Siempre piensen en esto, que es un problema que un monarca no deje descendencia, porque las otras monarquías van a estar al acecho y siempre se va a provocar un problema de sucesión. Recuerden lo que pasó con Enrique IV, que termina llegando Isabel la Católica para ser reina de Castilla. El problema de la descendencia. Carlos II muere en 1700 y fíjense la fecha que pongo acá arriba, en 1520, porque es el punto de partida para la dinastía Austria-Habsburga cuando comienza el reinado de Carlos I, Carlos V, para después ser nombrado emperador. Y el problema de que Carlos II, el hechizado, no deje descendencia, va a provocar lo que tenemos en esta imagen, que va a ser la Guerra de Sucesión Española. No hay que confundirla con la Guerra de Sucesión Castellana, que es otro hito de la historia de España. Una guerra que va a durar entre 3 y 14 años aproximadamente. Este hito lo van a poder analizar en los textos que les dejo de Leslie Bethel. ¿Cuál es el fin de la Guerra de Sucesión Española? Es ver quién gobierna semejante territorio. La sucesión de los Austrias-Habsburgo en España la tenemos que tener determinada y pensada como tratar de sostener la monarquía y los territorios que ya tenía en el resto del mundo. La dinastía Austria-Habsburga va a terminar con lo sucedido con esta guerra de sucesión española, que va a finalizar con el famoso Tratado de Utrecht, donde el territorio español va a pasar a herencia francesa, por así decirlo. Van a aparecer personajes que seguramente lo hayan escuchado en algún momento o en alguna película. Son monarcas conocidos, por así decirlo. Utrecht es una localidad, por así decirlo, de los actuales Países Bajos, en ese momento también, donde se va a disponer la nueva repartición de los territorios. Y así los Borbones se van a hacer cargo. La dinastía Borbón, la casa de Borbón, se van a hacer cargo de los dominios de España, tanto en Europa como fuera del continente europeo.
Antes de pasar a los Borbones, ¿cuáles son aquellas características que van a ser fundamentales para entender la relación durante la dinastía Austro-Habsburga entre la metrópoli y los dominios americanos? Como sabemos, con el gobierno de Carlos I comienza la expansión con Cortés y Pizarro, porque se sabe que hay algo más allá. La consolidación, el avance de Cortés sobre los mexicas va a motivar a personajes como Francisco Pizarro en el Alto Perú. Consolidar el dominio también es avanzar sobre los dominios, es avanzar geográficamente, expandirse geográficamente sobre los dominios, seguir avanzando sobre estos nuevos territorios en el continente. Y por otro lado, aplicar burocráticamente toda la consolidación posible para ordenar estos territorios de todos los aspectos de la vida cotidiana, llámese política, social, económica, etc. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A las instituciones laborales, a la burocracia excesiva y pormenorizada que tenían desde la metrópoli para poder organizar semejante territorio. Y llegamos a la última dinastía. Acá tenemos un pequeño cuadro donde hasta el día de hoy vemos la sucesión de los monarcas en España a partir de la Casa de Borbón, a partir de 1700. Este que vemos acá es Carlos II, el hechizado. Fíjense lo que yo les mencionaba con respecto a la degeneración física que tienen los Austrias-Habsburgo, que algunos Borbones también lo tienen por el hecho de los matrimonios endogámicos y el tema sobre todo el prognatismo. Y acá aparece un personaje fundamental para la historia universal. Si uno tiene que hablar del monarca absolutista por antonomasia, es Luis XIV, el Rey Sol. Si uno tiene que hablar de la fastuosidad de un palacio, del momento donde se crea el protocolo y del ceremonial en la vida cortesana, nace con Luis XIV de Francia. Es el rey francés que se va a ir de la casa real del palacio para irse a vivir con toda la familia y la vida cortesana en un caserío cerca de París, la nueva residencia real, que va a ser Versalles. Y ustedes me dirán qué tiene que ver Luis XIV. Bueno, Luis XIV va a tener a su hijo, que es Luis de Francia, el Gran Delfín. Y Luis de Francia va a tener un hijo que va a ser un monarca crucial para la historia de España, que va a ser Felipe V, que obviamente, si es hijo de Luis de Francia, es nieto de Luis XIV. Felipe V va a tener la particularidad de que es el reinado más largo de la historia de España. Reinó durante 2 períodos, que va a acceder al trono después de que este tratado que les contaba, el Tratado de Utrecht, se determina que quienes van a gobernar a partir de ahora es la Casa de Borbón, herencia francesa. ¿Y por qué me detengo en Felipe V? Porque ya estamos en la última dinastía. Nuestra materia llega hasta la crisis del Imperio Español. Ahora les voy a mencionar, o lo vamos a ir mencionando en clases siguientes. Y Felipe V va a tener 3 hijos. Su sucesión va a ser complicada. ¿Quién va a gobernar después de Felipe? Va a ser complicado. ¿Y por qué va a reinar en 2 periodos? ¿Cómo puede ser que un rey gobierne durante 2 periodos? Porque primero va a reinar su primer hijo, que es Luis. Si su papá fue el reinado más largo durante 45 años, Luis va a ser el más corto. Va a reinar, en realidad son 298, 99 días, pero redondeamos en 300, porque muere de viruela. Claro, una vez que muere Felipe V, se hace cargo del reinado. No pasa automáticamente a su hijo. Cuando muere, ¿quién es su segundo hijo? Cuando muere, Felipe VI va a gobernar unos años. ¿Y qué problema hay? Felipe VI no deja descendencia. Pero Felipe V tiene un tercer hijo, que es el que más nos importa. Yo simplemente se los cuento para que vean cómo llegan. Es lo mismo que les hablaba de la sucesión de Isabel. Quiero que sepan cómo llegan, cómo es el entramado político y familiar para que los gobernantes más importantes de cada dinastía los tengamos en cuenta. Nos importa Carlos III, el político. Él va a ser crucial para entender lo que nos importa en este tema, que es la relación entre la metrópoli, entre la monarquía en Europa y sus dominios en América. Carlos III advierte los problemas de administración que hay con respecto a los dominios en América. Los territorios son extensísimos, la corrupción abunda, el contrabando es materia de todos los días. Era muy difícil controlar el monopolio, o sea que los dominios comercian simplemente y solamente con España.
Lo vamos a analizar más adelante, pero quiero que ya entiendan que para el siglo XVIII, a partir del reinado de Carlos III, va a comenzar un reordenamiento general y exhaustivo de todos los dominios de España en América. Para poder seguir entendiendo lo cercano que estamos al tiempo con el gobierno del monarca Carlos III, él va a ser el padre de Carlos IV, que Carlos IV es el padre del famoso y el peor monarca de la historia de España, Fernando VII. Fernando VII, que va a ser prisionero de Napoleón durante los procesos revolucionarios en América. Y también la cuestión política que va a suceder metiéndose Napoleón entre Carlos IV y Fernando VII para poder acceder al trono. Una jugada política maestra de Napoleón. Pero bueno, ya lo verán el año que viene. Ahora, para poder entender las características de esta dinastía, nos vamos a centrar en el año 1700, que es cuando comienza la Guerra de Sucesión Española, cuando comienza la transición entre la dinastía Austro-Habsburga y los Borbones, y hasta que llega a gobernar Carlos III, por todo lo que va sucediendo con sus hermanos y su padre, Felipe V. Las variables que vamos a tener en cuenta que ustedes tienen que analizar es de la reorganización del territorio. Como les decía, grandes reformas. Es la época de las reformas borbónicas. Esto seguramente aparezca en el final. Puede ser un tema de final. Las reformas borbónicas, que les voy a dejar material más adelante y las vamos a profundizar, son de carácter político, económico y militar. Son muchas más, pero yo quiero que se centren en estas. Económico, reforzar el monopolio. Geográfico, de pasar a tener 2 virreinatos a tener 4. Acá va a aparecer el virreinato del Río de la Plata. Divide y reinarás. En resumen, tenemos nuestras 3 dinastías con nuestras 3 fechas claves y las variables que yo quiero que tengan en cuenta. Para los trastámaras, la conquista, llegada, las pequeñas exploraciones de Colón, de su hijo y todo lo que los van a suceder. Y las primeras expansiones, los primeros avistajes del territorio continental. Porque todo comienza en el Caribe, con los Austrias-Habsburgo, a partir de Carlos I, Carlos V, seguir expandiéndose. Sigue la exploración, consolidar el dominio y empezar a consolidar todos los dominios a partir de la burocratización. Y hay una necesidad de reafirmar esta burocratización con los Borbones a partir de la Guerra de Sucesión Española. Fíjense, Francia, los herederos de Francia se van a hacer cargo de la dinastía, se van a hacer cargo de España porque no quedaron herederos. Es más, España, fuera de la tradición de los Austrias-Habsburgo y los Trastámara, van a invadir Portugal y se van a hacer cargo no solo del territorio portugués, sino también de sus dominios, del Brasil, que se va a terminar, entre comillas, con lo que va a ser el futuro Tratado de Madrid, tema que vamos a analizar más adelante. ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta en esta última dinastía? Como decíamos hace unos minutos atrás, la reorganización de los dominios, las reformas y la posterior crisis que ustedes van a comenzar. Historia americana. El segundo año a partir de este punto, el año que viene. La crisis del Imperio Español. Es importante analizar estas variables a partir de las dinastías, porque la historia hispánica, la historia que comenzó con Fernando e Isabel, son más de 3 siglos de historia donde nada se libró al azar. Todo fue pensado. ¿Se descubrió? Sí. Para ellos fue un descubrimiento, pero fue necesario una profunda organización para consolidar el poder de España en el mundo. Cuando comienza al final la crisis del Imperio Español en los procesos revolucionarios de nuestro territorio, las demás monarquías, sobre todo Inglaterra y la futura Alemania, van a aprender de los errores de España bajo la dinastía de los Borbones. Sois el soberano de Granada. No debéis humillaros ante vos. Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros. Mi señora,
complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla.